Buenos días, tardes o noches a todos y todas, dependiendo del horario en el cual visualicen el video. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy vamos a hablar de la anatomía del nervio motor ocular común o nervio oculomotor. Con respecto a este nervio, vamos a decir en principio que es un nervio que está destinado a inervar a los músculos de la motilidad ocular extrínseca, a excepción del recto lateral y el oblicuo mayor. A su vez también se dice que este nervio es el nervio de la acomodación y de la constricción del iris, ya que inerva al esfínter del iris y al músculo ciliar. Con respecto al origen real de este nervio, este se va a originar a la altura del compartimento superior de los pedúnculos cerebrales, en el espacio que separa a los tubérculos cuadrigémenos de los pedúnculos cerebrales. Aquí podemos ver con el número 10 referenciado al núcleo de origen del motor ocular común y hacia posterior la relación que se mantiene con la cintilla longitudinal posterior. Discurren de manera paralela y longitudinalmente del acueducto de Silvio y su extremo anterior se va a correlacionar con la comisura blanca posterior y su extremo posterior va a estar en relación con el espacio de separación entre los tubérculos cuadrigémenos y los pedúnculos cerebrales. Aquí podemos ver en esta ilustración cómo se mete en cierto segmento a la sustancia gris pedacueductal y la sección o la forma triangular que tiene. Los núcleos de origen van a estar separados, el izquierdo y el derecho, en una distancia que no excede los 3 a 4 milímetros. Aquí vemos a la disposición general de los núcleos de origen del nervio motor ocular común. Estos se disponen en dos grupos, un grupo anterior y un grupo posterior. Aquí vamos a encontrar a los núcleos dorsales y ventrales. Este es el núcleo dorsal posterior, allí, con el número 1', el núcleo dorsal posterior, y el número 1 es el núcleo dorsal anterior. Aquí nos encontraríamos con el núcleo dorsal anterior y el núcleo ventral anterior. Hacia interno de los núcleos anteriores, encontramos aquí al núcleo de Edinger-Westphal, esos dos, y hacia medial del núcleo de Edinger-Westphal encontramos al núcleo central, que es el único impar de estos núcleos, que también recibe el nombre de núcleo central de Perlia. Este núcleo va a estar constituido por células de gran tamaño. Aquí hacia anterior vemos a los núcleos anterointernos y anteroexternos, de manera tal que encontramos núcleos pares y laterales, y el único núcleo impar va a ser el núcleo principal de Perlia que mencionamos precedentemente. Hacia caudal vemos al núcleo de origen del nervio patético troclear y estas son las fibras de ese nervio. Aquí vemos la disposición de nuevamente los núcleos del tercer nervio craneal y vemos a la disposición o a las localizaciones funcionales de los núcleos de origen de este nervio. Visualizamos claramente cómo hacia superior encontramos a la cintilla longitudinal posterior, en realidad sería anatómicamente hacia posterior, en la ilustración hacia superior, y aquí hacia anterior a las distintas localizaciones de los núcleos de origen. Aquí se encuentra el núcleo de origen del cuarto nervio craneal. Entonces encontramos aquí hacia medial el núcleo de Edinger-Westphal. Esto se corresponde con el núcleo de Darksevich y la cintilla longitudinal posterior. Y aquí vamos a visualizar las fibras que se van a dirigir al músculo elevador del párpado superior, las fibras que se van a dirigir al músculo oblicuo superior, las fibras que se dirigen al músculo recto superior, las fibras que se dirigen al músculo recto interno y por último las fibras que se dirigen al músculo recto inferior. De estas fibras, algunas van a ser directas y otras van a ser entrecruzadas. Las fibras directas son homolaterales. Las derechas se van hacia la derecha y las izquierdas se van hacia la derecha. Ahora bien, existen algunas fibras cruzadas que van a provenir prevalentemente del grupo dorsal y estas fibras se van a entrecruzar a la altura del entrecruzamiento de Maynard, ¿sí? Antes de que este nervio se origine realmente a la altura del surco del motor ocular común. El trayecto de este nervio, antes de pasar a la diapositiva siguiente, el trayecto de este nervio se va a dirigir en principio hacia abajo y hacia afuera, atravesando sucesivamente el núcleo rojo de la calota, al locus niger, a a la cintilla longitudinal posterior y por último al ganglio interpeduncular. Luego sale de allí y emerge a partir del surco del motor ocular común, el cual constituye su origen real. Bien, acá podemos ver a las localizaciones funcionales y a los músculos que se ven inervados por los distintos núcleos de origen del nervio motor ocular común. Esto representaría a la línea media y hacia los laterales, a la disposición de los músculos que se ven inervados por los distintos orígenes. Acá vemos a la inervación del iris,
a la inervación del elevador del párpado superior, el cual está inervado por fibras directas, al igual que el recto superior. El oblicuo menor va a estar inervado por tanto fibras directas como fibras cruzadas, al igual que el recto inferior y el recto interno. Bien, ahora con respecto a su trayecto periférico y a las relaciones de este nervio, en principio debemos saber que luego de su trayecto intrapeduncular, este va a emerger a la altura del surco del motor ocular común, que se dispone en el espacio que separa a los tubérculos cuadrigéminos y a los colículos cerebrales. Perdón, a los tubérculos cuadrigéminos y a los pedúnculos cerebrales. Este sería el nervio motor ocular común. Entonces, desde su origen se va a dirigir en principio hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante, pasando desde el compartimento posterior hacia el compartimento medio de las fosas craneales, ¿no? De la fosa craneal posterior a la fosa craneal anterior. En ese espacio se va a ubicar en un plano que se dice que se ubica entre el plano basilar hacia abajo y el plano peduncular hacia arriba. Va a discurrir bañado de líquido cefalorraquídeo acompañado de una porción de pía madre en este sector. Allí entonces vamos a ver cómo el nervio va a pasar a través de dos ramas del tronco basilar. Hacia anterior se va a encontrar situado entre la arteria cerebral posterior y hacia posterior con la arteria cerebelosa superior. Entonces vemos aquí a la arteria cerebral posterior y a la arteria cerebelosa superior como agarran en pinza o se relacionan en pinza al nervio motor ocular común. Más adelante de su trayecto, ya llegando hacia lo que sería la terminación de este trayecto, del inicio de su trayecto, el nervio se va a ver cruzado en X por la arteria comunicante posterior. Aquí vemos el trayecto del nervio motor ocular común. En estos sectores se relacionaría con los elementos previamente mencionados. Y ya encontramos este sector, que serían las relaciones con el seno cavernoso del nervio, ¿sí? En donde el nervio en principio va a llegar al sector externo de la apófisis clinoides posterior para situarse a la altura del techo del seno cavernoso. Luego ingresa en el seno cavernoso a través de su pared externa y se va a relacionar con los elementos propios del seno cavernoso, como vemos en este corte coronal. Este es el seno cavernoso. El nervio penetra en el seno cavernoso y luego se va a relacionar con los elementos que vamos a describir ahora mismo. Acá encontramos entonces el nervio motor ocular común. Por debajo encontraríamos al nervio patético troquelar. Hacia medial encontramos nosotros a la arteria oftálmica y sucesivamente vemos acá al nervio oftálmico de Willis, perdón, al nervio oftálmico, el nervio maxilar superior de Willis y aquí hacia abajo encontramos al nervio motor ocular externo o nervio abducens. Esto se corresponde con la arteria oftálmica y hacia arriba vemos a la arteria carótida interna. Entonces las relaciones son las que ya mencionamos. Hacia medial queda en relación con la arteria carótida interna y con el lóbulo esfenotemporal, sería en este sector, antes del trayecto del nervio en este corte coronal, y luego queda en relación con los nervios que mencionamos en el compartimento del seno cavernoso. Se dice que se ubica entre los ángulos o en el ángulo que se forma entre las dos circunferencias de la tienda del cerebelo y luego se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante para penetrar en la fisura esfenoidal o fisura orbitaria o hendidura orbitaria, que es esta que encontramos en este sector. Aquí se va a relacionar con los nervios que pasan a través de la hendidura esfenoidal hacia la fisura orbitaria, que son hacia medial el nervio, perdón, hacia lateral el nervio abducen y hacia medial el nervio nasal, rama del nervio oftálmico. Acá vemos la relación medial con la arteria carótida interna y a su vez también se dice que se relaciona con el lóbulo esfenotemporal. Bien, y por último, en la órbita, en su trayecto ya intraorbitario, el nervio motor ocular común se va a dividir en dos ramas, en una rama interna y una rama externa, o una rama superior y una rama inferior. La rama superior a su vez se va a subdividir en dos ramas, una rama dirigida al músculo elevador del párpado superior y otra dirigida al recto superior, y la rama inferior se va a subdividir en tres ramas, una rama dirigida al recto interno, otra rama dirigida al oblicuo menor y por último otra rama que también está dirigida al recto interno. La rama que se va a encontrar dirigida al oblicuo menor va a dar lo que se conoce con el nombre de rama gruesa o rama motora, que está destinado al ganglio oftálmico de Willis. Ahora bien, caben hacer algunas aclaraciones con respecto a las anastomosis y a las relaciones parasimpáticas que tiene este nervio.
Con respecto a las anastomosis que va a ser el nervio motor ocular común, se dice que se anastomosa con algunos filetes sensitivos del nervio olfatorio y a su vez recibe algunas fibras parasimpáticas procedentes del plexo carotídeo, del plexo nervioso que rodea a la arteria carótida interna, ¿no? Aquí podríamos ver en realidad acá estaría la arteria carótida interna y algunos filetes nerviosos que la rodearían. Y con respecto a las relaciones parasimpáticas, este nervio, a través de filetes nerviosos que van a ver hacia el ganglio ciliar, va a tener una articulación con las fibras ciliares, que son parasimpáticas. Y a través de los nervios ciliares cortos se va a inervar de manera parasimpática a las estructuras del globo ocular. Muy bien, eso ha sido todo por la clase de hoy. Quedaría destacar un poquito las relaciones que se establecen con las distintas vías, ¿sí? A través de la cintilla longitudinal posterior, este nervio se va a relacionar con la vía óptica y con la vía vestibular, explicando de esta manera los nistagmos y los movimientos oculares automáticos. Se relaciona con el cerebelo y se relaciona con la corteza cerebral a través de las fibras cortocerebelosas aberrantes de Dejerine. Eso sería lo último a aclarar de la clase de nervio motor ocular común. Esto es lo principal. Espero que les haya gustado el video y cualquier sugerencia la espero en los comentarios. Saludos.